ustedes han podido observar en toda la mañana del día de hoy, los elementos que tuvo la Fiscalía para iniciar una formulación de declaración, una investigación, un juicio formal, se han ido despejando en esta investigación. Y lo que queda al descubierto, obviamente, son muchos actos de violencia intrafamiliar. Y es lamentable porque pensábamos que con la creación de unidades de violencia intrafamiliar esto podría disminuir. Sin embargo, lo ha acentuado. Inclusive los elementos que se establecen a través de los mecanismos de muerte que producen contra la víctima es algo inconcebible, o sea, que con un nivel de violencia pero impresionante. Y no solamente por género, sino también por los 3 niños que quedan en completa orfandad, su padre privado de libertad y su madre asesinada. Fueron fundamentales, y no solamente un elemento, sino muchos elementos, y todos de ellos coincidentes entre sí, coincidentes en el sentido de del tema de agresión hacia la mujer, el tema de uso de violencia física, psicológica, y además del informe de investigación post-mortem, autopsia psicológica, se considera que esta persona esté en sus cabales. Así que un ejercicio con este tipo de connotaciones nos llama muchísimo la reflexión. Y son de los casos que inician a veces con una denuncia de violencia intrafamiliar y luego la reinserción nuevamente en ese círculo de violencia. Yo creo que se llama también una reflexión, siempre pensando en reestructurar en el hogar, siempre pensando en rehacer una relación familiar por sus hijos, pensando en sus hijos, y la conclusión final es que sus hijos fueron los más perjudicados. Entonces, como sociedad latacungueña, creo que es menester de debatir, de educar. Creo que también viene de un tema de educación de un nivel social, familiar. Tenemos también la investigación, porque también el maltrato no solamente era hacia la mujer, sino también hacia sus hijos, el mayor de ellos, y con graves afectaciones. Y es lo que se quiere precisamente evitar con las medidas de protección, para que reciban ellos también un tratamiento terapéutico, porque no queremos de que en el futuro se reproduzcan lamentablemente este tipo de acciones. No sé si es que es el primer caso en Latacunga, pero es un tema de femicidio que nos lleva por lo menos a vislumbrar de que estos temas son trascendentales y que hay que analizarlos no solamente en un contexto judicial o jurídico, es un tema también de carácter social. ¿Qué es lo que viene ahora en esta etapa ¿en qué consiste el auto de llamamiento a juicio? Ya, una vez de que se formula cargo, se tuvo 60 días para realizar investigaciones, recabar todos los elementos y poder de alguna forma enervar el estado de inocencia, es decir, destruir lo que es inocente, porque el principio es la inocencia. Como ustedes han podido ver, hay suficientes elementos, todos conexos entre sí, y el juez ha dicho que esto merece pasar a otra fase que se llama fase de juicio. En la fase de juicio, ya con todos los elementos, ya con testigos presenciales o videoconferencia, tienen que acercarse para llevar a cabo la audiencia y ahí establecer una sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces, esa competencia radica en el Tribunal de Garantías Penales, y de ahí tenemos una instancia de apelación de la Corte Provincial, y podría llegar inclusive a Quito a través de un recurso extraordinario de casación. Y todavía falta un poco más de esperar. Tenemos todavía ya estas serias presunciones, iremos a juicio y luego lo que venga. ¿Qué ha significado estos alrededor de 3 meses para la familia, usted que ha estado cerca de ellos? Yo creo que sigue siendo doloroso, y como se había manifestado por parte del ejercicio de un derecho de víctima, no solamente es acudir a la justicia, sino también acceder a un derecho a la verdad. Yo creo que eso es lo que marca también el sufrimiento de la familia, es decir, qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, y sin embargo podemos decir de que el procesado no tuvo esa sensibilidad o ese aporte dentro de la investigación. Independientemente de eso, podría haber servido hasta como un atenuante, es decir las cosas que pasaron. Sin embargo, al acogerse al derecho al silencio, se acoge al derecho al silencio, que es un derecho constitucional, obviamente, nadie lo niega, pero frente a todos los elementos de convicción, que son múltiples, si hubiera podido escuchar por lo menos alguna situación adicional, pero él ha preferido callarse, no ha colaborado con la intención de actividades corporales, ni siquiera ha colaborado con la revisión de una carta que se le emitió a ella cuando estaba en vida,
Es decir, mejor lo que ha hecho es obstruir la justicia. Es decir, este es el drama también para las víctimas, y las víctimas, más allá de una indemnización que ni siquiera se persigue en ese sentido, más allá de ceder a la justicia, también necesitan saber la verdad. Es decir, la forma como murió la víctima es brutal, porque lo estranguló de manera manual. E inclusive la conclusión del informe psicológico dice que estaba en un clima inclusive material de contacto físico. Es decir, la brutalidad, la violencia física que se demuestra. Entonces los familiares siempre llevarán impregnados ese dolor por la forma de la muerte, que es violenta, por el drama que se descubre, también porque la violencia en contra de los niños, porque ella callaba mucho, y eso casi por lo general pasa, hay mucho silencio y complicidad en una relación de pareja. Entonces descubrirse en una causa de muerte, descubrir toda la realidad inclusive que pasaban los niños, que había maltrato, que ellos relatan de que su madre le ataban al pie de la cama, no le dejaba salir, había inclusive tortura física y un trato totalmente indigno. Y al final nos preguntamos por qué aceptó la invitación en el bar karaoke. Y nos puede dar luces una de las versiones, que ella quería regresar por sus hijos, pero esta no fue una actitud sincera de parte del cónyuge, sino más parece que fue una situación de querer vengar, una situación celotípica, y también que era una frustración porque este acto, al menos para la víctima y sus familiares, nos lleva a concluir que no fue ni actuó solo, que hubo otras personas que intervinieron, por cuanto ya después inclusive que la muerte le amputan, le cercenan sus piernas, sus dos piernas con una morada, y esto obviamente era para tratar de trasladar en algún vehículo hacia el lugar donde le encontraron, que fue en Píllaro. Entonces nosotros creemos, y esa es la fase que seguirá rondando en las cabezas también de los familiares, quién más participó, quién más escondió todos estos hechos, porque fueron 4 o 5 días desaparecida. Y es inconcebible, ¿no?, decir de que no sabía nada, cuando después de la desaparición su cónyuge ni siquiera se acercó a poner una denuncia, ni siquiera se acercó a la fiscalía a ver qué es lo que pasaba, si bien cierto, ya no con su conviviente, pero sí con la madre de sus hijos, y es lo que le delata también. Ahora, doctor, la fiscal anunció, pidió que se haga el auto de tramitación de juicio por el delito de femicidio, pero con agravantes. ¿Cuántos años ustedes pretenden recibir? Si se consideran los agravantes, nosotros consideramos no solamente los agravantes que están contemplados dentro del mismo femicidio, sino hay otros. Puede ir hasta 26 años de privación de libertad, que sería lo más grave. ¿Es posible seguir con las investigaciones, independientemente de que se sancione al profesor actualmente, seguir con las investigaciones para ver si es que se descubre a la otra o a las otras personas? Esto podría ser óptimo en la etapa de juicio, si es que alguna de las personas que de pronto conozcan de lo que ocurrió, y el mismo acusado, en este momento ya es un acusado, pueda colaborar o quiera colaborar con los hechos, o en su defecto, si de manera circunstancial se encuentra otro elemento, si es posible hacerlo, no hay ningún inconveniente. Tenemos entendido que también, lamentablemente, ¿no?, por temas de investigación a veces judicial, técnica, no llegamos a concluir porque hay muchísimos casos, entendemos. Sí, y es lo que también se había pedido. Nosotros también habíamos dicho que si nos queda un sabor amargo de saber que solamente está una persona y no estarían todas las involucradas, y el juez también repite, porque es evidente, es obvio, o sea, no podría él cometer solamente él de manera personal. Inclusive la realidad y la verdad de lo que ocurrió en esas mismas horas o el mismo día se tapó, se escondió. Cuando usted se refiere a que este es un problema que se debe abordar como sociedad, ¿se podría también involucrar a la familia del procesado o del acusado? Es decir, en el sentido de, más allá de velar por, o de defender si es mi pariente o no, porque se sepa la verdad independientemente de quién se trata. Mire, yo hablo de manera general. Cuando ustedes le pueden ver al procesado atrás de una cámara, ya dentro del juicio, y ustedes se ponen al frente de todos estos elementos, ustedes podrían preguntarse, al igual que yo, por qué suceden estos casos y qué es lo que le pasó a él. ¿Y cómo se sentirá la familia? ¿Y cómo se siente que estuvo presente la familia? Podrían justificar la familia de mucha situación. Yo creo que hay que hacer un mea culpa. Es decir, él también es producto de una situación, si no familiar, social.
violencia, no solamente física, sino psicológica. Me queda muy claro, por ejemplo, cómo repite determinados epítetos en contra de su hijo, que le golpea y le dice que se porte como varón. Esos patrones culturales por lo general ocurren en nuestra sociedad, y no hablo solamente de forma particular, sino de forma general. En varios casos. El hombre no puede llorar, el hombre no puede lavar los platos, el hombre no puede correr con la casa. Sí, son patrones culturales de ejercicio machista. Por lo tanto, al niño le reproducía lo mío, es decir, no puedes tener esta letra porque no eres varón. Y me imagino, y por eso es que se viene a la mente, cómo también él fue educado dentro de un ambiente social que de pronto se reprodujo los mismos índices de violencia. Este es el análisis que se trata en el trabajo social, y también obstrucción a decir la verdad, que también es otro patrón que lleva con eso. Sí, obviamente, pero en cambio el informe psicológico, cuando consulta, él tiende a evadirlo. La falta de sensibilidad, por ejemplo, con la misma víctima, la forma en la que lamentablemente falleció. O sea, por eso digo, son niveles de violencia extremos, o sea, y que esto no debería quedar solamente en el espacio de la condena a tal persona, sino también en un requerimiento y en una formación educativa a todo nivel, porque si no seguiremos repitiendo los casos que ahora estamos juzgando. Y a propósito de esto de que a los hombres culturalmente, entre comillas, se les permite un tipo de sentimientos o afectos, y a las mujeres otro tipo de sentimientos o afectos, ¿qué pasa en cambio con el caso del policía asesinado? También porque no sé si es por violencia intrafamiliar o no, ¿hay una semejanza? Es muy importante la pregunta, porque casualmente nuestra oficina lleva los dos casos. El caso de policía que fue victimado por su cónyuge por un arma cortopunzante, en cambio tuvo otro tratamiento. Ahí se le impuso una pena de 6 años por un delito preterintencional, cuando los efectos de este caso también le produjeron violencia intrafamiliar. Es decir, ahí era lo contrario. Ahí era la mujer quien generaba aspectos de violencia intrafamiliar en contra del marido. El chantaje, también la falta de veracidad, las presiones y las coacciones dentro de una vida conyugal. Y eso también se puede establecer, y aquí tiene un hilo muy común a través de este informe que nosotros hicimos, autopsia psicológica, que es una técnica de investigación que hace 2 años venimos de alguna forma reproduciendo y preparando. Aquí en Atacama por lo menos son 3 casos, ya son muy pocos, pero que ha dado resultados, porque en eso analiza cuál fue la conducta de la víctima antes del delito que se comete. Si no hubiera sido por este tipo de autopsia, no hubiéramos conocido en el caso que nos involucra del policía victimado de que había violencia intrafamiliar. Lo que nos da de notar es el tratamiento a una mujer como víctima de un delito de femicidio, pero en cambio la misma figura no hay para el varón. Es decir, son los mismos elementos. No hay varonicidio, homicidio, como sea, pero no hay esa conducta. Y eso nos hace pensar mucho más allá. ¿Cómo se legisla desde una Asamblea Nacional y desde el Ejecutivo, en donde se observa este tipo de sesgos? A veces, en cuestiones muy extremistas, defensoras del feminismo dicen que solamente la ofensa es en contra de mujeres. Pero esta realidad nos desnuda que no es así. Que inclusive hay violencia intrafamiliar de mujeres hacia hombres, y violencia mínima, así sea mínima, psicológica o física. Este fue el extremo. Y ustedes pueden sentir lo que uno siente defendiendo este femicidio, con todas las agravantes que puede llevar a 26 años, y defendiendo un caso de homicidio preterintencional teniendo los mismos elementos, y que posiblemente en 3-4 años salga libre. ¿Ustedes van a apelar o ya apelaron? Nosotros vamos a apelar, todavía nos emiten la sentencia. Lo que sentimos y hemos dicho a los jueces, les pedimos en el caso de policía que como reparación integral hagan un análisis y remitan a la asamblea ese análisis, que vislumbren desde la realidad, porque una cosa es estar detrás de un escritorio legislando con sesgo, con estadísticas que tienen, y otra cosa es estar viviendo el día a día el sufrimiento, porque lo mismo que sufrió la familia de la mujer que fue asesinada por su marido, lo mismo siente él, la familia del marido, y creo que mucho más, porque saben que la justicia se limita, y no es problema de los jueces, es problema del legislativo, de los asambleístas, que lamentablemente para un caso otorgan medidas y sanciones sumamente radicales, y para otra es común y corriente con medidas legales. Ahí tampoco habría equidad de derechos entre hombres y mujeres. Es lo que estamos exigiendo. Es decir, que haya un equilibrio, que haya una igualdad, y que no se legisle con sesgo.
No puede un asambleísta o un asambleísta legislar por odio personal o por un caso particular. Estas son las consecuencias. Y mire, de forma coincidente en el mismo mes, ¿sí? con diferentes connotaciones. Entonces, ese es un llamado también a las autoridades que nos vean para que se pongan a pensar en estos casos reales y que puedan legislar con criterio. ¿Cuándo sucedió esto de policía? Fue el otro año, me parece que fue en noviembre, pero la resolución de sentencia condenatoria fue a finales de marzo.